Listo, ya tenemos nuestra hoja agujereada y un poquito rota. No tenía cómo diablos agarrarlo, pero bueno, ahí está. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vlog. En esta ocasión toca hablar de la famosa pregunta de ¿se necesita estudiar música para poder saber música? Es una pregunta que me habían hecho anteriormente. Es una pregunta que tanto familiares, amigos y personas cercanas te hacen cuando les dices que has estudiado música. La respuesta es sí. Sí se necesita estudiar música, quizás no directamente una carrera, quizás no directamente en conservatorio, pero por lo menos un curso donde se te enseñe lo básico, un curso donde se te enseñen las herramientas para poder desarrollar tu instinto musical y poder desarrollarte en este ámbito. Hace unos meses, hace unas semanas estuve trabajando con un amigo tratando de grabar algunas cuestiones, pero digamos que en cuestión musical él no sabía absolutamente nada. No voy a decir nombres, pero tú sabes quién eres. Y no sabía absolutamente nada, literalmente no sabía escalas, no sabía acordes, sabía cómo tocarlos, por ejemplo en la guitarra, pero no tenía ni la menor idea de cómo componerlos, no tenía ni la menor idea de cómo se realizaban, la estructura que tiene un acorde, la estructura que tiene una escala, la estructura que tiene un modo, una progresión de acordes. Absolutamente nada de esto lo conocía, y es cuando dije wow, o sea, esto es bastante preocupante, porque hay demasiada gente, hay demasiadas personas que que están tratando de hacer música, tratando de subir videos de manera autónoma, solamente con aprenderse a cómo tocar acordes en la guitarra y empezar a copiar algunos riffs, y de esta manera empiezan a crear ellos su propia música. Pero una vez que les dices, una vez que empiezas a hablar más musicalmente hablando, no tienen ni la menor idea de cómo desarrollar estas cuestiones. En todo caso, si no quieren meterse a alguna escuela, si no quieren meterse a algo por el estilo, pueden contratar a un maestro particular, pueden contratar a alguien para que les enseñe, o ver videos en YouTube, que créanme que sirve demasiado para ver cómo diablos se realiza una escala, y de esa manera estudiar por su propia cuenta. La otra es que no es una carrera fácil como la mayoría de las personas piensan. No es algo sencillo, no es algo solamente simple y que cuando en la calle te dicen de ay, ¿qué estudias? Y tú dices no, que estudio música, y de repente la siguiente pregunta es de ay, ¿no vienes a estudiar algo serio o no tienes otra carrera aparte de esta? Es de güey, vete mucho al sacrosanto carajito, porque realmente estudiar esto es una carrera muy pero muy pesada, debido a que estás estudiando absolutamente toda la historia. Estás estudiando desde la historia de la música, dependiendo tu escuela, también en algunas ocasiones involucran la historia del arte, lo cual pues ya es demasiado por aprender. Posteriormente a eso tienes que estar conociendo las diferentes escalas que existen, los diferentes modos que existen, las diferentes tonalidades que existen. Después de aprender absolutamente todo eso, llegan las escalas exóticas, que son escalas como la escala japonesa, la española, algunas escalas hindú, que pues son ya otros tonos más avanzados. Ya después de avanzar en todo eso tienes que aprender a cómo ocuparlo. Después de avanzar en todo eso tienes que aprender composición. La composición, al menos en mi escuela, me la enseñaron por épocas, cómo ir componiendo. Primero que como la estructura de un vals, analizarlos, todo eso. Después, no sé, un estándar de jazz, cómo se compone el rock, cómo se compone el blues, cómo se compone el folk, cómo se compone el funk, cómo se compone una sonata, cómo realizar un coro, cómo hacer contrapunto, cómo hacer este tipo de cuestiones, y cada vez va siendo más. Y una vez que ya aprender los conceptos básicos, los conceptos generales del mundo de la
composición va hacia donde te quieres ir enfocado. Si quieres hacer film scoring, que ya viene siendo otra rama completamente diferente, en la cual te van enseñando, o al menos en mi caso nos iban enseñando cómo diablos hacer música para televisión, cómo hacer música para comerciales, cómo hacer música para cine. Y ahí hay otro gran problema, porque tienes que analizar la estructura de cada uno de los personajes, tienes que analizar el enfoque, las tomas, tienes que ver todo esto y cómo lo vas a meter musicalmente hablando. Una mala banda sonora pues obviamente va a arruinar una buena película. Una mala banda sonora puede arruinar una serie. Una mala música para un comercial puede arruinar por completo al producto. Así que es demasiado importante saber absolutamente todo esto. Ahora, si no te quieres enfocar al film scoring, que estaría demasiado interesante hacer un video de film scoring, pero volviendo al punto, si no te quieres enfocar a eso y quieres hacer otro tipo de carrera musical, pues ya dependiendo a lo que te quieras ir dedicando es la manera en la cual te vas a ir especializando, pero no sin antes haber estudiado cerca de 4 años y medio, 5, dependiendo la carrera en la que te encuentres, de haber estudiado composición, de haber estudiado armonía, de haber estudiado contrapunto, de haber estudiado la historia de la música, de haber tomado optativas, de haber tomado cursos para seguir nutriéndote de absolutamente toda esta carrera. Había ocasiones en las cuales yo acababa durmiéndome hasta las 5 o 6 de la mañana tratando de analizar una composición, y era algo demasiado pesado, era algo demasiado estresante. O a la hora de tratar de componer algo, afortunadamente ahora tenemos demasiadas herramientas a nuestra disposición, pero de igual manera no es lo mismo seguir una solamente base estructural demasiado sencilla, que a la hora de seguir esta base estructural quizás sencilla, poder lograr algo que realmente suene bien. Hay fórmulas en la música, al igual que hay fórmulas en las matemáticas, en la física o en la química, y si no las ocupas de buena manera, pues no te van a salir las cosas. Si no estás haciendo de buena manera las cosas, pues lo que tú estás creando no va a terminar por sonar bien. Y lo mismo ocurre aquí con todo lo que estamos comentando. O sea, si puede que tengas las bases, puede que tengas absolutamente todo, pero una vez que lo llevas ya a la vida real, pues simplemente las cosas te vas a dar de topes porque no eran lo que esperabas, y entonces tienes que ver en qué la estás regando, tienes que ver qué diablos está mal, y esto se vuelve una carrera demasiado compleja, se vuelve una carrera demasiado estresante. Muchos dicen que la música es una compañera muy pero muy celosa, y la verdad es que tiene toda la razón, ya que cuando tienes un instrumento, cuando tienes que estudiar ciertas cuestiones, ya que cuando tienes que ensayar, le tienes que dedicar el tiempo necesario para hacer que las cosas salgan bien, y al final del día resulta ser demasiado divertido, resulta ser demasiado gratificante, ya cuando tienes el producto hecho, ya cuando tienes el producto terminado, ya cuando dices wow, finalmente me esforcé tanto para lograr este tipo de cuestiones, pero es porque ya le fregaste, ya te mataste estudiando, ya te mataste analizando absolutamente todas estas cuestiones. Y bueno, en conclusión, ¿se necesita estudiar para poder hacer música? La respuesta es sí, que sea... Aunque sea un curso de lenguaje musical, aunque sea algo básico, pero sí se necesita estudiar para poder hacer música. Hablando, no sé, una comparación con la comida. Cuando tienes una hamburguesa, pues obviamente no solamente le vas a poner el pan, la carne, mayonesa y la otra tapa de pan. Esto sería demasiado sencillo. La gente que no estudia música, digamos que esta sería su hamburguesa. Queda bien, es una hamburguesa y puede que esté rica, pero quedaría mejor si le pones su cebollita, quedaría mejor si le pones capsu, quedaría mejor si le pones mostaza, quedaría mejor si le pones su tocino, quedaría mejor si le pones, no sé, una piña para que sepa hawaiana, quedaría mejor con su quesillo, y absolutamente todo esto crea una mejor hamburguesa. Así que no es lo mismo una hamburguesa de solo pan, mayonesa, carne y pan, a una hamburguesa de pan, mayonesa, mostaza, capsu, bacon, piña y absolutamente todo lo demás, porque la segunda está obviamente mejor preparada, sabe muchísimo más rica y la vas a disfrutar mejor y no se siente un vacío a la hora de estártela comiendo. Lo mismo pasa con la música, una música estudiada, una canción realmente preparada y bien realizada y producida, no se va a sentir jamás vacía, no se va a sentir jamás hueca, y esa es la importancia principal de por qué diablos necesitamos estudiar música. Y nada más para acabar
continuar con el video, quisiera recomendarles este libro, Cómo funciona la música, de David Byrne. Es un libro demasiado interesante, es un libro demasiado bueno, en el cual si estás empezando a estudiar música o si estás estudiando música, te lo recomiendo ampliamente. No es un libro de cómo hacer música, más bien es un libro de cómo entender a la música. Es demasiado bueno este libro, lo encuentras en cualquier Sanborns, lo encuentras en cualquier Gandhi, lo encuentras en internet incluso. Está digital, está físico, es un libro que yo leí en la biblioteca de mi escuela, me gustó demasiado, así que me compré la versión física. En mi escuela nada más leímos el primer capítulo, que ya con eso está para volarte la cabeza, ya que habla de la música a lo largo de la historia, hablan de los diferentes ritmos y cómo la música nació por una necesidad. Y bueno, ya los demás capítulos te van mencionando otros temas. Por ejemplo, te menciona creación a la inversa, la tecnología da forma a la música, el estudio de grabación, colaboraciones, negocios y finanzas, así se crea una escena, amateurs, armonía mundi, discografía, y todas este tipo de cuestiones es lo que te va mencionando en este libro. Así que si estás estudiando música, estás pensando estudiar música o simplemente por amor a la música, te recomiendo demasiado es leer Cómo funciona la música, de David Byrne. Y bueno, no me queda más que agradecerles por haber visto este video. Yo soy Alrier, suscríbanse al canal para más videos cada semana. Nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.